Errare humanum es, dice una cita latina, todos nos equivocamos. Y Raymond Carver enuncia que el error trabajado lleva al estilo, a la expresión del estilo. ¿Y dónde está ese error en cada uno de nosotros? El error es el patos. El patos es un término griego que viene por intermedio del latín y adviene a la lengua española como pasión. La pasión que nos determina, este impulso, yetzer, Abba, amor, agrónimo de Or, Akadosh Baruj Hu, esta energía sublime, organizada de Él, que se expresa a partir de nuestra pasión. Imaginemos, ¿no?, que nuestra mente es como un prisma que refracta cierta luminosidad, un color, un matiz, que aportará a la policromía o al cosmos policromático. Un color, un matiz, eso sería nuestro estilo, que está en esta pasión, patos, patología, sería la descripción, análisis de esa pasión que nos determina. No deberíamos confundir la pasión o el patos con la enfermedad. La enfermedad, en palabras de este médico alemán que en la década del 80 escribe un libro icónico, La enfermedad como camino, Thorvald Dettelsen, así creo que se pronuncia, dice que la enfermedad, él habla de síntomas, sería aquello que obstaculiza, obstruye la expresión de esta pasión. Él habla de agresividad, la tradición hebrea habla de impulso, deseo, los psicoanalistas, a los que estamos sujetados. Pero ¿qué dice la tradición hebrea sobre la pasión? ¿Qué es la pasión? El término hebreo para pasión es sebel. Same, Bey y Lame. Sebel es pasión o padecimiento. Pero también es la raíz de sablanut, sebel, num, bab, tab, sablanut, que es paciencia. El que sostiene, acá él conversa con Raymond Carver, ese padecimiento, ese dolor en el tiempo, accede a ese estilo, a una estética particular, a una singularidad. Escribe Frank Kafka que todos los errores humanos son frutos de la impaciencia. Para Gershom Scholem, Frank Kafka era un cabalista secular, y citado por Harold Bloom, Scholem dice que Kafka es la perfección canónica que destruye. Responde a esto Moshe Idel, el continuador, el académico, el estudioso del misticismo hebreo, Moshe Idel, que para él es la perfección canónica que absorbe. ¿Qué sería la perfección canónica que destruye? Sería alguien que reacciona ese error, que resuena con un error que reconoce en el orden siempre será imperfecto, porque está configurado por seres humanos. Alguna vez dijimos que pequeñas minorías imponen un orden a las mayorías. Entonces uno ve que ese error que es evidente en el orden no se permite expresar. No se permite, se limita, se reprime, dice Thorvald Dettelsen. Entonces no se permite expresar. Eso sería la enfermedad, la represión, o lo que oprime, lo que reprime oprime, decía mi maestro. Entonces uno introyecta ese patos y nos hace daño. ¿Y qué sería la pasión? La perfección, yo digo imperfección, canónica que absorbe. Sería Kafka propiamente dicho, porque Kafka quizá no hay
escritor más sofisticado, más metafórico, más simbólico, más complejo que Franz Kafka, del cual se refieren distintas interpretaciones, con El castillo, El proceso, La metamorfosis, muestra la injusticia de la justicia o la burocratización de la justicia que hace que sea injusta. Él era un abogado de una empresa de seguros que conocía de interior, de la burocracia, y nos muestra, ¿para qué? Para poder refinarla, para poder corregirla. No se trata de decir esto está mal y tomar distancia. Somos parte, todos deberíamos ser parte, somos parte de ese problema que si no enunciamos en forma precisa, se va a continuar y va a afectar a muchas personas. Pero hay un viaje. Esta pregunta de Immanuel Kant, que dice, ¿qué es el hombre que respondería a todas las preguntas en la tradición hebrea? El término lo humano, Adam en hebreo, es acrónimo de Adán propiamente dicho, David y Mesías. Un viaje desde lo humano general, que todos somos parte, podríamos decir que sería el hombre masa de Ortega y Gasset y el ser humano consumista de redes, debe pasar por David. David es el hombre total, ser humano total en términos de Jaime Barilco. Esta novela se la recomiendo. David Rey escribe en la contratapa: hombre de guerras, de mujeres y de Dios, antecesor del Mesías, el rey David supo transitar con éxito los senderos varios de la vida y alcanzar la gloria en lo terrenal y en lo divino. Nada de lo humano, como diría Terencio, le era ajeno. Con sus hijos, sin embargo, no pudo armonizarse. Ser padre es un oficio aparte, un amor diferente, una pasión distinta. Esta es la historia de David, que es una novela. ¿Qué vida humana narrada no lo es? David es el hombre entre dos puertas. David se escribe así: Dalet, Bab, Dalet. La Bab representa al ser humano, porque es la letra de grafema número 6, y el ser humano fue creado el sexto día, por ejemplo, como un dato. Y Dalet en hebreo es puerta. David es el ser humano entre dos puertas. Dot también puede leerse amado, aquel que expresa su pasión, es amado por el Creador. Entre dos puertas podría ser entre lo humano general, muchas veces la imposibilidad de no poder de expresar ese pato, esa pasión, hace que nos refugiemos en la masa, en la muchedumbre. El intermediario, digamos, entre dos puertas del ser humano general y el Mesías, que es el héroe. El héroe es el Mesías, decía, se transcribe a Ben Soma en Pirkei Avot, en Nezikin, en la Mishnah. Cuando él se pregunta, ¿cuál es el héroe? Responde, Akobesh et Yetzirú, el conquistador de su impulso, de su deseo. El Mesías, según el análisis morfológico que realiza Nachman de Breles, es aquel que platica, que conversa, que responde, que tiene un discurso, que promueve el diálogo para que se pueda producir una sociedad más sustentable, más armónica, donde haya mayor bienestar, mayor convivencia. Es algo cualitativo. Nosotros, como escribe Barilco, el antecesor del Mesías, David, en sentido simbólico, ese viaje que todos debemos pasar por David para acceder a este estado cualitativo de conversación, de plática, a partir de la conversación, de la discusión, del debate, diría. La discusión, aunque uno gana, pierde, porque uno se queda solo. En el debate, aunque uno pierda, gana, porque se lleva algo de otro y aprende. Esto sería el Mesías, el estado mesiánico. Pero también puede ser el ser humano entre dos puertas, entre el Yetzer Hatov, este impulso saludable, bueno, y el Yetzer Hara, el impulso dañino. Pulsión de vida para Freud, Eros, pulsión de muerte. En esta disyuntiva estamos porque siempre, mis queridos, siempre habrá conflictos. Conflictos materiales, económicos, afectivos, intelectuales, sociopolíticos. Siempre habrá. El tema es cómo uno o reacciona y se introyecta ese conflicto y se enoja y hace daño y no puede resolverlo, o responde
en forma amable al mismo, porque siempre, otra vez, vamos a tener que enfrentar conflictos. Nunca será un mundo perfecto. Puede ser, si todos logramos hacer a este estado, el diálogo, menos imperfecto. Pero ¿quién fue David? David fue un pastor que enfrentó a Goliat, que hablaba con Dios, como dice Barilco, y hacía preguntas, y vence a Goliat, el filisteo, el héroe de su niñez, el relato de su madre, era Sansón. Shinshón en hebreo, ese hebreo que fue engañado por una filistea, por Dalila, y le corta el pelo, le relata la fuente, el secreto de su poder, y los dejan ciegos. David se toma revancha con Goliat, con una honda, con una piedra en la frente y lo vence. También era un hombre de intriga, palaciega. Accede al trono con cierta, con muchas intrigas. Al trono a Saúl y llega a ser a ese trono. Era el hombre que bailaba con el pueblo, que su esposa, su primera esposa, Abigail, critica, esta dice que se rebaja al bailar con la plebe cuando llega al arca, y él dice que al contrario, eso lo eleva, lo exalta. En palabras de José Gervasio Artigas, atribuye a Artigas este dicho, que mi poder emana de vosotros y cesa ante su presencia soberana. En la difusión del rey, el hombre, el gobernante con el pueblo. También tiene sus manos manchadas de sangre por cuidar el adulterio que comete con Betseba, manda al frente a la muerte a Urías y no se le permite construir el templo. Hay un ensayo de Yosef Catilla, discípulo de Abraham Shmuel Abulafia, también colaborador en ese libro plural que es el Zohar, con Moshe León, todos los Abulafia, Rabbi Amadán, etc., que se llama David y Betsabé, o David y Betseba, en donde él enuncia, dice que Betseba le correspondía, Betsabé le correspondía a David, pero él se apuró. La impaciencia, la imprudencia hace que cometa ese error, aunque el Talmud dice que el que diga que David pecó se equivoca, él fue perdonado, pero carga toda su vida con ese error, por eso se le impide construir ese templo. ¿Quién no ha cometido un error en su vida por imprudencia, por falta de cautela, por impaciencia? Y que aunque haya pedido la disculpa al caso, a partir de ese daño que hace a tercero, también carga toda su vida con ese error. Paciencia, Sablanú, raíz de Sebel, pasión. ¿Cuál sería tu pasión? ¿Qué te enoja? ¿Qué te saca de quicio? ¿Qué te hace perder la paciencia? Quizá, seguramente, allí se expresa tu estilo. El trabajo, de ese error, de ese enojo, de eso que me saca de quicio, que me hace perder la paciencia, está nuestra singularidad.